Muchos me pedíais más colaboraciones con June Lavín para hablar de la cantera del Madrid y hoy os traigo una que yo creo que va a ser muy especial. Vamos a hablar de cuatro jugadores que tienen posibilidades de primer equipo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues como os decía, vamos a hablar con June Lavín de cuatro jugadores que tienen potencial primer equipo. Dos de ellos están muy cerca y pueden formar parte de la plantilla el año que viene y dos son más desconocidos, pero creo que también en un futuro del Real Madrid se puede uno imaginar que tengan una presencia importante en el mismo. Así que sin más dilación voy a saludar a June. No, pues como os decía, aquí estoy con June Lavín, que os encantó en la anterior colaboración en el canal y que muchos me la reclamabais de nuevo y bueno, por mi parte encantado, ¿no? Porque creo que fue un vídeo súper ilustrativo, ¿no? El otro que hicimos. Y bueno, lo primero es saludarte, June, eso es lo primero. ¿Qué tal estás? Pues todo bien, con muchas ganas de hablar de los cuatro nombres que vamos a mencionar y a tratar durante todo el vídeo, porque yo creo que es importante, como te dije ya en el otro vídeo, recalcar que sí que hay materia prima, que sí que hay talento emergente y que habrá que ver hasta qué punto lleguen, pero eso, al final la cantera está para que también se le dé desde este tipo de canales y de perspectivas un poco de bombo en ese sentido. Por supuesto, ¿no? Es un compromiso que yo he adquirido con la cantera, también con la historia del club. También estoy haciendo vídeos de la historia del club que a lo mejor no se hacen en otros sitios, pero bueno, creo que tiene que tener su espacio. Y justo hablaba el otro día, ¿no? Por datos que han salido, que la cantera del Madrid ha sido súper rentable económicamente desde 2015. Ha habido, bueno, después del Mónaco, que tuvo esa especie de doping con Mbappé, ¿no? Esos 180 millones de repente que se metió, pues ha sido una cantera súper rentable económicamente, mientras el Madrid ganaba títulos, ¿no? Por lo tanto, creo que la cantera hay que analizarla desde el punto de vista de posibilidades en el primer equipo, pero también desde el punto de vista de que pueden ser jugadores que algún día le dejen una gran plusvalía al club que le permita acceder a otro tipo de futbolistas. Vamos a hablar de cuatro perfiles, como dices, de cuatro jugadores. Dos de ellos están, bueno, o ya han aparecido con el primer equipo o ya están, digamos, en ese proceso, porque además podrían venir a cubrir necesidades ya reales del primer equipo. Y después hay otros dos perfiles que están más lejanos, ¿no? Pero uno digamos que vendría, ¿no? A ser una posibilidad para una posición en la cual el Madrid va más justo. Y otro, todo lo que me han dicho sobre él es tan bueno y es tan genio que creo que aunque todavía sea muy joven, lo teníamos que comentar. Vamos a empezar con los del primer equipo, primero, o los que están un poco más cerca. Y ahí, bueno, pues tengo dos nombres, ¿no? Tenemos a Miguel Gutiérrez y tenemos a Rafa Marín. Vamos a empezar con Rafa Marín. Cada vez hay más información que apunta que el Madrid no va a hacer una gran inversión en el puesto de central en el año que viene. Sabe, ¿no?, que Vallejo hay muchas posibilidades de que salga, no parece que tenga nivel Real Madrid, por lo que se está pudiendo ver o no ver, digamos, ¿no? En este caso, Militao y Álava son una pareja muy consolidada. Nacho es un central que como cuarto central sería un lujo asiático, como tercer central, bueno, podemos ahí ver si se queda corto o no, pero el caso es que termina contrato en 2023, ¿no? Y le tienes que convencer para que siga en el Real Madrid de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor fichar a un gran central pues sería taparle demasiado ya, ¿no? Por lo tanto, todos los caminos conducen a que ese cuarto central en la plantilla puede salir de la cantera, ¿no? Y ahí el nombre que más ha sonado y creo que además con bastante fundamento es Rafa Marín. ¿Te imaginas el año que viene a Rafa Marín de cuarto central de la plantilla? ¿Le ves que por su perfil algo diferente seguramente a los centrales que ya tiene la plantilla del Madrid podría encajar? ¿Qué opinas sobre este jugador en clave primera plantilla de Real Madrid? Sí, yo creo que Rafa Marín formará parte de la primera plantilla del Real Madrid el año que viene, sobre todo porque creo y considero que si el Real Madrid no ha cometido una gran operación después de dejar marchar a Sergio Ramos y a Varane, no la va a cometer ahora, sobre todo teniendo en cuenta la consistencia defensiva que está mostrando el equipo, que al final es algo en lo que Rafa Marín está ayudando al Castilla y en lo que perfectamente podría ayudar al primer equipo, sobre todo porque todos los focos apuntan a que Ancelotti no confía en Vallejo y esa confianza sí se podría dar
con un proyecto de canterano que al final ha sido una de las irrupciones de la primera RFEF, viendo que el Castilla tiene tanto a Gila como a Pablo Ramón como al propio Rafa Marín. Yo creo que sería inútil, por decirlo de alguna forma, que recurriese al mercado, sobre todo teniendo en cuenta que la pareja de Álava y Militao se ha consolidado y encima está dándote motivos semanalmente para seguir confiando en ella y para que siga siendo la pareja de centrales del primer equipo. Entonces yo creo que Rafa Marín, en esa defensa de área, en esos desplazamientos en largos, sobre todo ante bloques bajos, que son los partidos con los que se encuentra el Real Madrid jornada tras jornada, bloques como el de Osasuna, el del Cádiz, el del Elche, creo que al final en ese tipo de partidos Rafa Marín podría ayudarte y sin duda podría ser un cuarto central magnífico, podría aprender mucho tanto de Militao como de Álava y sobre todo también de Nacho. Entonces, en ese sentido yo creo que Rafa Marín, alguien que conoce a la perfección los valores de la fábrica, que sabe todo lo que hay que luchar para llegar hasta el primer equipo, sin duda sería un refuerzo, por entrecomillarlo, de lujo para el primer equipo, también teniendo en cuenta su temporada en el Castilla. Claro, es que has hablado de dos temas muy importantes, ¿no? Más allá de la configuración de la primera plantilla, de esa pareja de centrales titular, que ahora mismo nadie se plantearía cambiar porque está funcionando realmente bien, pero has mencionado dos aspectos de Rafa Marín que sí que pueden faltar en cierta medida en la plantilla del Madrid, ¿no? La defensa del área. Yo creo que el Madrid tiene centrales que defienden más cómodos a 30-40 metros del área que en su propia área, y ahí se nota que Álava no ha sido central la gran parte de su carrera, se nota que en Militao todavía hay ciertas cosas que debe adquirir, ¿no? Aunque, bueno, su crecimiento es brutal, y Nacho, pues siempre ha sido un central que ha vivido mejor, ¿no? En el desafío fuera del área que dentro del área, ¿no? Entonces, Rafa Marín aportaría mejor defensa del área. Y después ese desplazamiento, ¿no? Esa facilidad con balón, por supuesto que Álava la tiene, por supuesto que Militao ha progresado mucho y estamos viendo desplazamientos en diagonal realmente buenos, pero creo que redundar en un central de esas características puede ser positivo, ¿no? En el Madrid es verdad que el central con mal pie normalmente lo acaba pasando mal, ¿no? Porque se va a encontrar en muchos contextos pues realmente expuesto. Así que Rafa Marín podría encajar con eso. ¿Qué tendrías que decir a los que digan, oye, joder, está haciendo una muy buena temporada con el Castilla, pero el Castilla, entre comillas, está siendo un desastre? Bueno, el otro día ganamos 4-1, pero ¿qué le está pasando al equipo? O sea, ¿esto escapa, digamos, al control de Rafa Marín? La temporada de Rafa Marín está siendo buena independientemente de que el Castilla a lo mejor no esté teniendo los resultados que nos gustaría a todos. Sí, yo creo que por un lado tenemos que tener en cuenta la temporada del Castilla y por el otro lado la temporada de tanto de Rafa Marín como de otros jugadores que lo están haciendo bien. Creo que al final, como hablamos en el vídeo anterior, hay jugadores que lo podrían hacer seguro mejor en el primer equipo que en el Real Madrid Castilla, sobre todo por los contextos que se encuentran. Al final el Castilla, sobre todo cuando juega fuera de casa, lejos del Di Stéfano, se encuentra bombardeos y al final son chicos con experiencia reducida en el fútbol profesional, en el fútbol de élite, en el fútbol de alta exigencia, que al final en ciertos aspectos, pagan un poco ser así de novatos, así de estar así un poco quizá de verdes. Entonces, en ese sentido yo creo que Rafa Marín está haciendo una buena temporada independientemente del Castilla y creo que sin duda podría hacerlo todavía mejor en el primer equipo porque además tendría espejos en los que mirarse que sin duda le ayudarían a seguir evolucionando como jugador. Perfecto, genial. Ahora vamos a hablar de Miguel Gutiérrez. Yo soy un pirado de Miguel Gutiérrez, así que ya están muy hartos mis suscriptores de escucharme sobre él. Yo la sensación que tengo es que esta temporada ha tenido también muy mala suerte. Realmente ha jugado pocos partidos, o ha tenido poca continuidad física y ha encadenado varios problemas, ¿no? Uno tras otro. Y además en momentos donde a lo mejor el primer equipo sí que le hubiese podido reclamar, también han coincidido, ¿no? Esos problemas. Ahora vemos que ha subido al primer equipo a entrenar, que Álava está ahí renqueante, Mendy es baja contra el Paris Saint-Germain. Yo creo que todos, ¿no? Tenemos en mente que seguramente Ancelotti optase antes por Nacho que por Marcelo ante esa eliminatoria, pero la sensación que tengo con Miguel Gutiérrez es que cada vez que ha jugado con el Castilla y ha tenido un mínimo ritmo, el Castilla lo ha notado muy positivamente, es decir, ha sido un jugador que claramente le cambia la cara al equipo y no para de producir este jugador, o sea, entre goles y asistencias, o sea, tiene un nivel de producción cada 90 minutos que me parece brutal. Por lo tanto, creo que sería injusto
incluirle, digamos, dentro de esa temporada a lo mejor decepcionante en cuanto a resultados del Castilla, porque ha contribuido poco, pero lo que ha contribuido ha sido muy positivo, ¿no? Sí, es que además yo creo que la influencia de Miguel Gutiérrez es todavía mayor teniendo en cuenta que es lateral izquierdo. Al final, creo que el primer equipo del Real Madrid, vista la sombra que parece que va a dejar Marcelo, necesita un lateral izquierdo que vea el fútbol como un 10, que vea el fútbol como un centrocampista y que además lo ejecute al mismo nivel. No solo que lo vea y que se le ocurran ese tipo de cosas que se le podrían ocurrir a un centrocampista, sino que luego la ejecución esté al mismo nivel que el pensamiento previo a ejecutarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que Miguel Gutiérrez podría ayudar perfectamente a que la baja de Marcelo, si es que se da, se notase lo mínimo posible. Y además, junto con Mendy, yo creo que complementarían una pareja de centrales bastante complementaria y que pues, sus cualidades y sus defectos, por así decirlos, se verían camuflados por las virtudes del anterior. Entonces, yo creo que Miguel Gutiérrez, cuando ha jugado con el Castilla, lo ha hecho muy bien. Creo que además ha influido el hecho de que el Real Madrid Castilla, aparte de Retu, no tenga un lateral izquierdo como tal y tenga que ver, pues, como Pablo Ramón se adapta a la posición, pero tampoco es un lateral al uso. Entonces, en ese sentido, creo que Miguel Gutiérrez le ha venido muy bien al Real Madrid Castilla y sobre todo creo que Raúl sabe potenciarle bastante bien en ese sentido y que el propio jugador sabe de su nivel y cree que con sus cualidades pues, puede influir en el desarrollo del juego como lo viene haciendo con el Castilla. Coincido en que creo que le ha faltado regularidad en parte pues, por temas al final de contratiempos a modo de lesión y demás, y creo que de cara a la temporada que viene sin duda va a ser un fijo en la confección de la primera plantilla, sobre todo por lo que te comentaba, ¿no? Suenan muchos nombres, pero creo que ninguno a la altura de cómo ve el fútbol Miguel Gutiérrez. Mira, parece que nos leemos el pensamiento porque justo iba a ir ahora a eso. Pero antes, vamos, complementar lo que has dicho, ¿no? El otro día hace un jugador en Aranda, pero Miguel Gutiérrez hace un delantero, un desmarque de media punta. O sea, hace un desmarque como el que puede estar haciendo Pedri con el Barcelona ahora, como el que ha hecho Marcelo, ¿no? En su momento también con el Madrid. Es decir, se mete entre líneas en el pico del área y realmente es un jugador de Aranda, pero el que posibilita que esa jugada acabe siendo un gol es ese desmarque, ¿no? De Miguel Gutiérrez, que lee el juego de una manera muy diferente, ¿no? Porque otro lateral al uso hubiese doblado por fuera seguramente a Aranda, le hubiese dado ese espacio, ¿no? Llevándose él directamente hace el movimiento que es más dañino, ¿no? Que es mortal. Y eso es lo que veo yo en Miguel Gutiérrez, ¿no? Que es un lateral que piensa como un media punta, que se mueve como un media punta y digamos que puede prolongar esa anomalía que ha tenido el Real Madrid en la izquierda de tener a un jugador que realmente es lateral, pero bueno, que piensa como media punta. Sobre lo que dices, ¿no? Configuración de la primera plantilla. Está hablando mucho de Fran García, ¿no? De ese jugador que tiene una cláusula de 10 millones, el Madrid 50% de sus derechos, está haciendo una buena temporada con el Rayo Vallecano. Y claro, existe el dilema aquí de decir, oye, ¿puede el Real Madrid recomprarlo a un jugador que tiene más experiencia ya en primera que Miguel Gutiérrez y al mismo tiempo darle a Miguel Gutiérrez ese año o 2 años de cesión que le permitirían volver al Madrid, digamos que con esa experiencia? ¿O crees que la diferencia de techo entre ambos jugadores, o incluso de nivel actual, ¿no? Que lo puedes opinar también, es tan diferente a favor de Miguel Gutiérrez que no merece la pena hacer ese experimento? Yo creo que Fran García es mejor lateral izquierdo que Miguel Gutiérrez, pero que Miguel Gutiérrez va a ser mejor jugador, un jugador más completo que Fran García. Y me explico, creo que Fran García al final está sabiendo aprovechar muy bien sus oportunidades. Creo que el Rayo Vallecano además propone un fútbol que potencia sus virtudes. Y en ese sentido creo que entiendo en cierta parte que el Real Madrid se plantee la opción de recomprarlo porque al final es un jugador que lo está haciendo bien, un jugador formado en la fábrica y un jugador que en cierto sentido puede tener rédito en primera división, pero creo que la forma en la que ve Miguel Gutiérrez el fútbol podría potenciar muchísimo más el juego del Real Madrid. Me cuesta pensar en un Miguel Gutiérrez fuera del Real Madrid, sobre todo porque creo que si se produce una cesión habría que escoger muy bien el destino. Miguel Gutiérrez no es un futbolista que pueda rendir quizás en el Getafe, que pueda rendir en equipos que no apuestan por un fútbol propositivo, por un fútbol proactivo. Entonces, en ese sentido creo que habría que tener cuidado con el destino porque se correría el riesgo de convertir a Miguel Gutiérrez en un jugador que no es y que nunca va a ser. Entonces creo que ningún escenario va a ser mejor que un Miguel Gutiérrez que se quede en el primer equipo y que dé continuidad un poco a ese fútbol que ha practicado Marcelo desde el lateral izquierdo siendo un centrocampista prácticamente. Por otro lado, Fran García, ya te comento que creo que te ofrece cierto rédito, al final en primera división conoce la categoría, lo está haciendo bien,
tiene gol, tiene buen centro, pero en ese sentido creo que como lateral izquierdo ahora mismo es mejor que Miguel Gutiérrez, pero como futbolista creo que Miguel va a ser bastante mejor, sobre todo porque va a manejar más recursos, va a saber desenvolverse en más contextos y al final esa funcionalidad que se le pide al lateral izquierdo del Real Madrid creo que la va a suplir mejor Miguel Gutiérrez que Fran García, pero ya te digo que entiendo que siempre que un canterano salido de la fábrica lo hace bien, salen este tipo de rumores, ya pasó con De Frutos y en ese sentido yo creo que Fran García puede volver quizás al Real Madrid, pero el Real Madrid yo creo que hasta se podría plantear el simple hecho de recomprarlo para luego venderlo a un mejor precio, sobre todo teniendo en cuenta que tienes en el Real Madrid Castilla uno de los proyectos de los últimos años de la fábrica. Claro, nada, yo intuitivamente estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que te explicas perfectamente, ¿no? Con lo de Fran García ahora mismo es mejor lateral izquierdo porque, para empezar, es más específico como lateral izquierdo, tiene más experiencia, seguramente defensivamente es más duro, ya es un jugador con más resiliencia de alguna manera defensiva, que es lo que se le puede achacar quizás a Miguel Gutiérrez. Y bueno, y es un lateral que te va a cumplir, que no te va a dejar vendido, ¿no? En estos momentos, muy rápido, bueno, pero el techo es diferente al de Miguel Gutiérrez, ¿no? En un caso hablamos de un jugador que puede ser un buen jugador de plantilla y en otro un jugador que puede llegar a ser diferencial, ¿no? Entonces, claro, son realidades diferentes. Vamos con los dos un poco más desconocidos, ¿no? Si no me preguntan todos los días, no me preguntan nunca por laterales derechos en el Madrid, ¿no? Yo he hecho hasta vídeos de scouting casi de jóvenes, ¿no? Que podría fichar el Madrid, Jan Couto, Frimpong, ¿no? Del Bayer Leverkusen, que tiene una pinta estupenda, Pedro Porro, que ha sonado más. Hay muchos, ¿no? Hay muchos, pero también te digo, no hay... Si te sales de los Trent Alexander-Arnold de turno, no es una posición que a nivel mundial para mí esté... O sea, haya un nivel, digamos, rotundo en cuanto a que haya 5 o 10 jugadores que digas, joder, tienen nivel para marcar las diferencias desde el principio. El Madrid al mismo tiempo tiene a Carvajal, que es un jugador que yo creo que cuando está en forma, ¿no? Que lo que pasa es que empieza a ser algo que demasiado condicionante, pues creo que cumple perfectamente y que de hecho puede ser de los mejores. A un Lucas que es un parche, siempre lo veré como un parche y por mucho mérito que tenga, y después a Odriozola que seguramente vuelva y que lo está haciendo bien en la Fiorentina. Pero está claro que es una posición que a largo plazo exige movimientos, ¿no? Por edad de Carvajal y Lucas, por nivel, ¿no? De lo que hay ahora mismo, creo que exige. Y claro, a todos se nos abrieron los ojos un poco cuando empezó a sonar el nombre de Alejandro Jiménez, ¿no? Alejandro Jiménez, un lateral derecho, si no me equivoco, del Juvenil B, y que yo no le he visto jugar, más allá de algún pequeño vídeo. Tú seguro que lo has visto mucho más, por eso te tengo aquí con nosotros. Cuéntanos un poco cómo es este jugador y si realmente tú imaginas un futuro de él en el Madrid. Bueno, es que Alejandro Jiménez, ya para contextualizar un poco sus situaciones, inició como extremo al final, entonces eso ya te deja un poco entrever el tipo de juego ofensivo que desarrolla. Al final es un jugador que ahora desde el lateral derecho sabe ocupar muy bien los espacios que se producen en la banda, no es simplemente un lateral que dedique su tiempo y su labor durante el terreno de juego a doblar al extremo de turno. Yo le recuerdo la temporada pasada en el Cadete A de Tristán Celador, muy buenos partidos compartiendo banda con Adam Arbelo, también un jugador zurdo, y creo que ese tipo de juego es el que le beneficia, ¿no? Que el extremo que tenga por delante juega pierna cambiada para que el reparto de espacios por la banda potencie sus virtudes, que es tanto la llegada desde la banda como los centros laterales. Hablamos de un jugador muy físico, un jugador que al final es incombustible, tiene una potencia y una velocidad punta bastante alta, pero que luego técnicamente también deja detalles por partido. Le recuerdo buenos partidos también con las categorías inferiores de la selección española, y en ese sentido, viendo también que en el Castilla tampoco hay un nombre que irrumpa por encima del resto, porque al final Santos creo que lo puede hacer bien, pero en el Castilla no le veo techo del primer equipo. Marvin, habrá que ver si se termina de producir esa reconversión que parece que Zidane tenía tan clara. Entonces, en ese sentido, no me extraña para nada que irrumpa y emane el nombre de Alejandro Jiménez, porque como te digo, es un jugador que está empezando a aparecer con el Juvenil A, pero que la temporada pasada en el Cadete A de Tristán Celador tiró la puerta abajo. Creo que tanto él como Yusi demostraron el poder de influencia que pueden tener los laterales
sin ser prodigios técnicos, porque Alejandro Jiménez no es un Miguel Gutiérrez, pero sí que es un jugador que técnicamente también influye bastante en el desarrollo del juego y en ese sentido creo que sin duda no hay que quitar la lupa ni hay que quitar los focos de su figura, porque yo creo que en un par de años podríamos quizá estar hablando ya no del futuro lateral derecho del Castilla, sino de un proyecto de cara al primer equipo a tener en cuenta, sobre todo porque al final es lo que comentas, el Real Madrid adolece de laterales derechos y en esa ecuación es indispensable mencionar a Alejandro Jiménez porque yo creo que es uno de los nombres propios de la fábrica y porque por cualidades creo que podría perfectamente, si termina de desarrollar quizá un rigor táctico más importante, un rigor táctico más dominante, pues creo que podría ser importante también en el primer equipo. En ciertos aspectos parece que me estás hablando del Achraf Hakimi de 16, 17 años, ¿no? Es decir, un jugador con un físico privilegiado, descomunal, que marca las diferencias desde ese impacto físico, que técnicamente, por lo que te entiendo, ¿no? También deja detalles técnicos importantes. Quizás a Achraf Hakimi es una de las cosas que más le costaba, ¿no? En espacios cerrados, a lo mejor ese pie, bueno, pues no funcionaba tan bien. Y el rigor táctico, ¿no? Que era otra de las cosas que seguramente con Achraf pues va adquiriendo poco a poco él, ¿no? Siempre se ha dicho que es un lateral al que le costaba, digamos, vigilar su espalda, al que le costaba medir cuándo subir, cuándo no subir. O sea, Alejandro Jiménez es una comparación muy absurda esta con Achraf. ¿Hay algún jugador de los que podamos conocer todos que se te ocurra que es mejor en cuanto a comparación, ¿no? Para que la gente se haga una idea en la cabeza, que ya sabes cómo funciona esto. A mí, excluyendo un poco también a Achraf, porque creo que es algo que tendemos a comparar siempre que un lateral derecho llama la atención, me recuerda mucho, y eso que es justo el lateral izquierdo, y ya lo hemos hablado en el vídeo, a Fran García. Creo que al final es un jugador que físicamente es muy potente, pero además canaliza y encauza bien toda esa potencia, toda esa incombustibilidad. Entonces, en ese sentido, creo que eso lo convierte todavía en mejor jugador, porque, por ejemplo, Sergio Santos también es un jugador físicamente muy potente, pero creo que a veces no canaliza bien toda esa potencia, todo ese ímpetu, y creo que Alejandro Jiménez, para la edad que tiene, para la categoría en la que le correspondería estar y para la categoría en la que está, creo que ese tipo de cosas las domina bastante bien, y es que además se le ve un jugador bastante maduro, bastante hecho, y sobre todo hay que tener en cuenta que la temporada pasada estaba en el cadete A, o sea que no es solo que se haya consolidado en el juvenil B y que esté irrumpiendo en el juvenil A, sino es que el salto, el desarrollo en su juego que se ha producido, ya no solo profesionalmente, sino yo creo que también personalmente, es un jugador muy maduro y no me extrañaría la temporada que viene ya no solo verle en el juvenil A de seguido, sino que tuviese quizá alguna participación con el Castilla, porque creo que es un tipo de lateral derecho que al mismo Castilla de esta temporada le podría ayudar, sobre todo porque ofensivamente aportaría bastante más de lo que aportan jugadores que al final se encuentran en la dinámica del primer filial. Sí, o sea, yo creo que al final Alejandro Jiménez es un jugador especial, teniendo en cuenta que la temporada pasada la generación del 2005 lo hizo bastante bien en el cadete A. Creo que el hecho de haber llegado al juvenil B, de haberse consolidado también como un habitual ya casi en el juvenil A, le viene bastante bien. Sobre todo es que yo me aventuraría a decir que es un tipo de jugador que incluso podría aportar en este Castilla. Y a ver, salvando las distancias, está claro que la categoría de primera RFF se le quedaría un poco grande porque no ha vivido quizá ese desarrollo que tienen que vivir todos los futbolistas antes de llegar a una categoría tan exigente, pero creo que vistas las carencias tanto del Real Madrid de ahora como del Real Madrid Castilla, por reducir un poco la comparación grandilocuente, creo que podría venirle bastante bien. Es un lateral que ofensivamente te aporta mucho, que defensivamente cada vez aporta más, muy físico, tanto para ir al ataque como para luego defender. Y al final es lo que te comentaba, creo que ese ímpetu bien canalizado, esa energía bien encauzada, es lo que hacen de Alejandro Jiménez un jugador sin duda a tener en cuenta, también porque el apartado técnico es lo que respalda toda esa potencia física. Entonces estamos hablando de un jugador que sin duda en 2, 3, 4 temporadas podría estar perfectamente en dinámica, ya no solo del Castilla, sino del primer equipo también. Además, teniendo en cuenta que ni Santos ni los cedidos Javi Rueda, Loren o incluso el lateral del juvenil esta temporada, que es Ferran Ruiz, están quizá dando la talla en ese sentido, pues no hay que excluir de la ecuación a Alejandro Jiménez, que yo creo que, como te comento, en 2 o 3 temporadas podría perfectamente ser el lateral derecho del Castilla y estar en dinámica del primer equipo. Pues estupendo, estupendo. Hemos hablado de 3 defensas,
unos más defensas que otros, pero 3 defensas. Y ahora toca un poco de dulce, ¿no? De azúcar, porque no solo de defensas vive el hombre ni el Real Madrid, por supuesto. Vamos a hablar de un jugador que todavía no está ni cerca del primer equipo, porque si no entiendo mal, está en el cadete de Arbeloa, pero que es una cosa de locos, y las referencias que yo tengo, incluso a nivel personal de él, de cómo se esfuerza por seguir aprendiendo, por lo que escuche y tal, son tremendas, ¿no? Y ya empiezan a ver y a circular vídeos sobre sus jugadas, sobre la capacidad que está teniendo para machacar al rival en lo más concreto que tiene el fútbol, ¿no? Que también es en el gol, ¿no? Ya no solo... O sea, estamos hablando de un mediapunta, pero estamos hablando de un mediapunta que es mortífero, ¿no? Y no es otro que Paulo Yago. Le he visto solo esos detalles, ¿no? Esos vídeos que van circulando por ahí. Yo no he visto... Creo que he visto solo un partido, 2 completos de Paulo Yago, donde la verdad que me dejó muy impresionado. Cuéntanos un poco cómo ves a este jugador y si es tan, o tiene esa pinta de genio para tus ojos entendidos como puede pensar cualquiera que le vea esos highlights. Sí, sin duda, yo creo que Paulo Yago, la sensación que nos deja siempre que le vemos es de que es un jugador especial, de que es un elegido, por así decirlo. Está claro que todavía está lejos del primer equipo, pero tampoco tanto si te paras a pensarlo, porque está en dinámica del KDTA, que es justo el equipo en el que estaba la temporada pasada Alejandro Jiménez, y fíjate que ya estamos hablando de él como un futurible para la primera plantilla. Entonces, en ese sentido, está claro que quizás es una comparación grandilocuente, pero sin duda Paulo Yago yo creo que es uno de los elegidos de la fábrica. Al final, como tú bien comentas, desde esa posición de media punta, a veces partiendo desde la banda, interpreta muy bien el fútbol y es que es letal. Cuando le da por sacar la varita mágica, es que es un futbolista letal, un futbolista que sobre el terreno de juego hace lo que quiere. Creo que tiene mucho más mérito el hecho de que a esa edad tan temprana se le ocurran las cosas que luego ejecuta que la propia ejecución en sí, que como hablábamos antes, tiene que ir también un poco al mismo nivel. Y en el caso de Paulo Yago es que yo creo que se las imagina de una forma y luego la manera de ejecutarlas es todavía mejor, pero hay que atribuirle mérito a que a esa edad tan temprana se le ocurran ese tipo de cosas y eso al final es un jugador que estaba previsto para el cadete B, pero que ya está en dinámica del cadete A y eso también deja entrever que se trata también de un futbolista especial, un futbolista que sobre el terreno de juego no se cansa de hacer virguerías, se divierte, se nota y sabe además trasladárselo tanto a los que lo vemos desde casa como seguro a los que lo ven en directo desde la ciudad deportiva del Real Madrid. Entonces, yo creo que Paulo Yago es un futbolista especial, es un futbolista del que vamos a hablar largo y tendido durante muchos años, porque yo creo que es uno de los elegidos. Al final, yo me niego a pensar que un talento así no vaya a llegar al primer equipo. Está claro que luego en el desarrollo de esos futbolistas y de los propios talentos inciden muchas cosas que se escapan del propio control de los que hablamos de ello y también de los propios futbolistas. Entonces, yo creo que Paulo Yago va a ser un talento, bueno, ya es un talento diferencial en su categoría, pero con vistas a lo que pueda ser, sin duda va a ser un futbolista muy, muy, muy especial, porque además creo que personalmente también transmite la sensación de serlo, de ser un chico especial, diferente al final, un talento diferencial, determinante para estar en la fábrica. Me quedan 2 temas por abordar de Paulo Yago, uno más malicioso que otro. Bueno, los dos tienen parte de malicia, ¿no? Porque las comparaciones siempre son complicadas de hacer. Paulo Yago es zurdo, es el típico 10 que uno se puede imaginar, ¿no? Quiero decir, a mí, de nuevo, ¿no? Por darle al gran público una comparación de un jugador que puedan conocer, hay cosas que me recuerdan mucho al mejor Özil que vimos, ¿no? En el Madrid. O sea, un jugador que lo que concebía su cabeza era algo diferente, ¿no? A lo que conciben la mayoría de parejas, que lo ejecuta con una técnica exquisita, que es driblador, que, bueno, muy imaginativo, ¿no? Creo que todos recordamos esa imagen de Özil, que era un jugador que tenía buena relación con el gol y en ese sentido también podría recordar a Paulo Yago. ¿La comparación va muy mal tirada o hay algún ejemplo que se te ocurra todavía más claro? Sí, la comparación va bien tirada. Creo que al final Paulo Yago es un poco más eléctrico que Mesut Özil, pero en ese sentido creo que son futbolistas que pueden llegar a parecerse, sobre todo porque yo creo que en Paulo Yago se tiene que dar una definición futbolística o hacer de esa indefinición versatilidad. Quiero decir, al final es un futbolista que es un 10, pero la posición de 10
está cayendo en desuso. Entonces, en ese sentido, creo que es un futbolista que o se define en una posición o convierte la indefinición en versatilidad, que creo que es muy importante, saber rendir tanto de interior como de extremo, en este caso derecho, jugando a pierna cambiada. Pero en ese sentido creo que el cadete A está sabiendo potenciar sus virtudes y creo que la comparación de Mesut Özil y Paulo Yago puede ir acertada, sobre todo porque pese a ser un 10, también suma en tangibles. No es simplemente un creador de fútbol, un distribuidor, un finalizador, ya sea con último pase o con un disparo a puerta. Creo que suma en tangibles, suma en goles, suma en asistencias, tiene una muy buena relación con el gol, como bien comentas, y creo que en ciertos aspectos podría recordar a Özil, quizá por no llevar tanto la mirada tan lejos con un jugador que ha supuesto tanto para el Real Madrid. Creo que Sergio Arribas es bastante más parecido a Paulo Yago ahora mismo que lo que luego puede convertirse el propio Paulo. Entonces, creo que son futbolistas que si convierten esa indefinición futbolística de posición en polivalencia, van a ser muchísimo mejores y sobre todo esa indefinición, en el buen sentido de la palabra, les va a permitir tanto rendir en una posición como rendir en otra, y al final esa polivalencia sabemos que es algo que aprecian todos los entrenadores, pero sin duda yo creo que Paulo Yago y Mesut Özil tienen en común bastantes más cosas que el simple hecho de haber vestido la camiseta del Real Madrid varias veces. Esa electricidad que comentas, como un matiz diferente, me parece muy relevante en estos tiempos, ¿no? Creo que es lo que le podía faltar a Özil en algunos momentos, esa explosividad que le permitiese, ¿no? Tener esos 2 o 3 metros de ventaja muchas veces, ¿no? O esos 2 metros de salida. Y en un fútbol que cada vez es más físico, es verdad que eso puede ser diferencial. La pregunta maliciosa va un poco en la línea de... Tenemos el ejemplo de Sergio Arribas, que está en el Castilla. Tenemos a Bruno Iglesias, del que hemos hablado también, ¿no? En el anterior vídeo, que está haciendo numerazos, ¿no? De locura. Y tenemos ahora a Paulo Yago, ¿no? 3 jugadores que, con independencia de que se podrían adaptar a otras posiciones, son el clásico media punta, ¿no? Que, bueno, que se va a tener que reconvertir, evidentemente, porque es una posición en desuso, como dices. Claro, de estos 3, yo tengo, quiero decir, con Sergio Arribas tengo la teoría de que es un jugador que no sé si va a ser lo suficientemente bueno como para ser nivel Real Madrid, al menos un jugador con posibilidades de ser titular en el Real Madrid, ¿no? A lo mejor sí de plantilla, sí tipo Pablo Sarabia, ¿no? Que podría ser un gran suplente en el Madrid, pero no a nivel titular. Pero claro, de Bruno Iglesias y de Paulo Yago, ¿no? Estamos escuchando ya auténticas, o sea, expectativas enormes. ¿Tienes más esperanza en uno o en otro? ¿Te sabrías definir en ese aspecto? ¿A quién, cerrando los ojos, te lo imaginas dentro de 5 años realmente siendo importante en el Madrid o con presencia en el Madrid? O a lo mejor a los dos. A lo mejor me dices, no, bueno, tendremos que buscar hueco porque tienen que ser los dos. Creo que la evolución de Sergio Arribas quedará un poco supeditada a lo que ocurra la temporada que viene. Al final creo que es un futbolista que necesita una cesión preferiblemente yo diría un equipo de segunda, un equipo que domine el juego desde la posesión. Creo que le vendría bastante bien, como ocurrió en su momento con el propio Aleix Febas, por ejemplo, porque creo que le está costando bastante ese salto que se produce con talentos como el del propio Sergio Arribas del Castilla al primer equipo. Y si me tuviese que quedar con uno ahora mismo, creo que me quedaría con Bruno Iglesias, por lo que te comento de Sergio Arribas y porque creo que es bastante pronto para sacar conclusiones con Paulo Yago. Me gustaría verle más, me gustaría verle en la categoría juvenil, teniendo en cuenta que ya te vas enfrentando a rivales pues quizá con un poderío físico mayor, que practican un fútbol diferente, rivales que se te encierren atrás, que es lo que le está ocurriendo, por ejemplo, al juvenil A con frecuencia en División de Honor. Y en ese sentido creo que a Paulo Yago todavía le queda y que es pronto para sacar conclusiones, tanto para bien como para mal. Quiero decir, ni va a ser un estrellado ni va a ser la mayor estrella de la fábrica, al menos por ahora. Habrá que ver hasta dónde llega su desarrollo, pero creo que ahora mismo, si tuviera que decantarme por uno, me decantaría por Bruno Iglesias, que además creo que es el que mejor está llevando a cabo el proceso ese de indefinición futbolística que te comento. Creo que lo que marca la diferencia entre un 10 y un 8-10 es precisamente eso, que si no conviertes la indefinición futbolística en una virtud, si no eres un futbolista polivalente, posiblemente te quedes en el camino. Pero yo creo que Bruno Iglesias está sabiendo a la perfección desenvolverse en la posición de interior y también de extremo por izquierda, a pierna cambiada, y creo que a día de hoy, si tuviera que elegir a uno de los 3, sería Bruno. Pues me alegro que te mojes de esa manera porque quiero decir,
también a mí me gusta mucho tener a Yune porque tengo la sensación de que es un entusiasta con la cantera, pero huye del hype también, ¿no? Del hype o del hype que de repente puede enterrar a Bruno Iglesias porque Paulo Yago emerge, ¿no? Y no hay que olvidarse que la temporada de Bruno Iglesias en el juvenil es una auténtica locura, está haciendo, bueno, pues números increíbles, ¿no? Para un jugador que no es atacante directamente, ¿no? Que no es delantero, no es Salazar, es un jugador de otras características y bueno, en ese sentido creo que es muy ponderada, digamos, tu opinión. Pues oye, te quería dar las gracias, Yune, por habernos prestado de nuevo tu tiempo. Seguiremos haciendo seguimiento de estos temas que yo creo que tienen que tener cabida en el canal, como dices tú, y nada, te lo agradezco un montón. Nada, las gracias a ti y sobre todo recordarle a la gente que el éxito de una cantera no se mide tampoco por cuántos futbolistas lleguen al primer equipo, sino que yo creo que el fútbol formativo va mucho más allá y tiene que ser un trampolín para facilitar el salto al fútbol profesional y creo que en eso el Real Madrid cumple a la perfección, así que eso, no creo que se tenga que medir, mejor dicho, por cuántos futbolistas lleguen al primer equipo, sino por cuántos futbolistas consiguen llegar al fútbol profesional y pueden llegar en ciertos aspectos vivir de ello. Entonces creo que es un matiz importante porque parece que si no llegas al primer equipo ya es fracasado, pero creo que la mente del futbolista y las miembros del fútbol formativo van mucho más allá de eso. Y nada, un placer como siempre hablar contigo y sobre todo dar visibilidad a la cantera, que ya te digo que es fundamental, yo creo, sobre todo teniendo futbolistas tan buenos, ¿no? Y tan especiales. Claro, pues nada, muchas gracias y nada, me despido de todos vosotros. Dejadnos los comentarios que los leeremos con atención, como hicimos en el anterior vídeo, fueron súper amables y justos con Yune. Dejad vuestro like, suscribiros al canal los que todavía no lo estáis y nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo.